de nuevo. En este vídeo vamos a ver los ejercicios de optimización. Optimización no es más que un tipo de ejercicio de aplicaciones de las derivadas. El aspecto que puede presentar un ejercicio en selectividad de optimización es el siguiente. Se desea construir un depósito en forma de cilindro recto con base circular y sin tapadera que tenga una capacidad de 125 metros cúbicos. Halla el radio de la base y la altura que debe tener el depósito para que la superficie sea mínima. Bueno, todos estos ejercicios se basan en el mismo principio, el principio de primera derivada igual a cero. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar la condición de máximo y mínimo relativo, es decir, primera derivada igual a cero. Veamos el procedimiento con el que se hace este tipo de ejercicio. En primer lugar, habría que determinar cuál es la función optimizar, es decir, aquello que tiene que ser mayor o máximo o menor o mínimo. Es decir, por ejemplo, en este ejercicio me dice que la superficie tiene que ser mínima. Luego, en este caso, lo que tengo que optimizar es la superficie. En este otro ejercicio me dice que el volumen del cono es lo que tiene que ser máximo. Luego, lo que tendré que optimizar, es decir, hallar primera derivada igual a cero, será el volumen del cono. En este otro ejercicio me dice halla las dimensiones de la caja de mayor volumen, es decir, lo que tengo que optimizar es el volumen en este caso de una caja. Volviendo al esquema del ejercicio, el primer paso será siempre hallar la función optimizar, es decir, me voy al ejercicio y busco la palabra mayor o máximo o busco la palabra menor o mínimo y el sustantivo que va asociado a este adjetivo será lo que yo tengo que optimizar. Se puede tratar de volumen, se puede tratar del área, etcétera, etcétera. El segundo paso en este tipo de ejercicios es hallar la relación entre las variables para que solo quede una que derivar, es decir, la mayoría de ejercicios me va a dar una pista, me tiene que dar un dato, ¿no? Una relación entre variables. A veces se puede tratar del área en el que tengo dos incógnitas, x e y, que son la base y la altura, o el volumen de una figura volumétrica en la que, por ejemplo, en el caso de un paralelepípedo, pues tendré que su volumen igual al área de la base por la altura. Si se trata de un cilindro, pues será pi r cuadrado, que es el área de su base, por la altura. Bueno, si se tratase de un paralelepípedo sería el área de la base, si la base fuese cuadrado, x cuadrado, por la altura de ese prisma. A veces será el área, a veces será el volumen, a veces tendré que utilizar el teorema de Pitágoras, o a veces el teorema de Tales, o aplicar la trigonometría, en fin. La forma en la que yo voy calculando la relación entre variables depende de los datos del ejercicio. El tercer paso sería optimizar. Optimizar no es más que hacer la primera derivada igual a cero y con ello hallar el valor de x que haga que la función sea máximo o mínimo, es decir, es un ejercicio de derivada. El cuarto paso, es decir, una vez que ya haya las dimensiones del prisma del triángulo del cuadrado que me pide el ejercicio, será comprobar. Comprobar que se trata efectivamente de un máximo o un mínimo. Esta comprobación se puede hacer de dos formas, o bien haciendo la segunda derivada y comprobando si es mayor que cero, en ese caso será un mínimo, o si fuese menor que cero, sería un máximo, igual que cualquier ejercicio de derivada. La otra forma de acceder a saber si es máximo y mínimo pues es dar valores anteriores y posteriores al valor de x que ha hallado al hacer la primera derivada. Es decir, si al hallar la primera derivada ha hallado un valor, por ejemplo, de x igual a 2, pues habrá que dar valores anteriores, por ejemplo, x igual a 1, y valores posteriores, por ejemplo, x igual a 3, para saber si la función antes o después de ese punto x igual a 2 es creciente o decreciente. Si antes de ese punto la función es decreciente y después creciente, se tratará de un mínimo, lógicamente, puesto que al ir la función de decreciente a creciente, en este punto habrá un mínimo. Si anteriormente es creciente y después es decreciente, estaremos hablando de un máximo. Lógicamente, si la función crece y después crece, en este punto de derivada nula habrá un máximo. ¿Qué camino elijo para hacer la comprobación? ¿Qué hago? ¿La segunda derivada o doy valores anteriores y posteriores a la primera? Pues va a depender un poco de lo difícil que sea la derivada. Si la primera derivada ha sido bastante complicado hallarla, pues sería un poco descabellado hacer la segunda derivada. En ese caso utilizaríamos este procedimiento segundo. Pero si, por ejemplo, la derivada que estamos haciendo es de un polinomio, resulta mucho más fácil hacer una segunda derivada y saber si para ese valor de x es mayor que 0 o menor que 0, que tener que dar valores anteriores o posteriores al valor de x. Vamos a hacer un ejemplo de selectividad. Me da una página en la que yo tengo que determinar cuáles son sus dimensiones x e y, y me dice que el texto escrito en esa hoja de papel tiene que ocupar 384 centímetros cuadrados. Es decir, digamos, esto es una página en la que tiene una serie de márgenes. Me dice que los márgenes superior e inferior deben ser 3 centímetros y los laterales deben ser 2 centímetros. Lo que no es margen, el texto escrito, es decir, donde está el texto impreso. Esa zona impresa dice que ocupa 384 centímetros cuadrados. Lo que me está diciendo en este caso, como siempre, el primer paso es hallar qué es lo que tengo que optimizar. Me dice el ejercicio, ¿cuáles deben ser las dimensiones de la hoja para que el gasto de papel sea mínimo? Es decir, lo que tiene que ser mínimo es el gasto de papel. El gasto de papel viene en función de su superficie, por tanto la función que yo tendré que optimizar será la superficie total de la hoja. Como se trata de una figura de un rectángulo, pues su área será igual a base por altura. Si se trata de un triángulo, pues sería base por altura, partir por etcétera, etcétera. Luego en este caso la función de optimizar será el área
que es igual a la base por altura. Yo he definido que se llamen x e y. Si te das cuenta, en la función optimizar tengo dos variables, la variable x y la variable y. Yo no puedo derivar en función de dos variables, entonces necesito hallar, seguros de todo el ejercicio, una relación entre esas dos variables, entre x y y, y despejar una de ellas. En este caso, me dice que el texto escrito en una hoja de papel debe ocupar 384, es decir, si yo he dicho que la base vale x, y estos dos márgenes teniendo, lógicamente, esta parte que aquí me dirá x menos 4 centímetros. Del mismo modo, la altura que tiene una altura y, un valor que le he dado yo, como tiene 3 centímetros por arriba y 3 centímetros abajo, esta parte que hay aquí, la altura del rectángulo de 384, me dirá, lógicamente, y menos 6. Por tanto, yo sé que el texto tiene que ocupar una superficie de área de 384 y los lados de esa área son x menos 4, que es la base, e y menos 6, que sería la altura de ese rectángulo. Por tanto, la multiplicación de x menos 4 por y menos 6 tiene que ser igual a 384. Voy a despejar el valor de y lo voy a sustituir en la función optimizar. Despejo, bueno, el x menos 4 pasa dividiendo al otro lado, el menos 6 pasa sumando al otro lado, de manera que me queda esta expresión y igual a 384 partido por x menos 4 más 6. Esto lo voy a sustituir directamente en el valor de la fórmula que yo tengo que optimizar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que todo lo que yo derive a partir de ahora sea solamente en función de x y no en función de y. Fijaros que aquí no me conviene hacer mío con un múltiplo, puesto que como voy a derivar, resulta mucho más fácil derivar una suma que derivar un producto. De tal forma que al sustituir me quedaría esta expresión. X por y es igual a x por, abro paréntesis, 384 partido por x menos 4 más 6. Es decir, sustituido el valor de y sacado de la relación entre variables y lo sustituido en la función del área. 384 multiplicado por x partido por x menos 4 más 6x. Optimizo la primera derivada igual a 0. Como comentaba antes, es mejor no hacer mío con un múltiplo, porque ahora voy a derivar esto por un lado, esta fracción por un lado, y por otro lado voy a hacer la derivada de 6x, que es 6. Derivada de 384x partido por x menos 4. Pues sería 384 por denominador sin derivar, x menos 4, menos 384x por la derivada del denominador. La derivada de x menos 4 es 1. Partido todo por el denominador elevado al cuadrado. Más derivada de 6x, 6. Multiplico, hago operaciones, me queda 384x menos 384x, se me va y me queda menos 1536 partido por x menos 4 elevado al cuadrado más 6. Ahora, como tengo que igualar a 0, es cuando ahora, una vez que ya he derivado, hago mínimo con múltiplos, de manera que multiplico esto que está aquí por el 6, me lo subo arriba al denominador y me quedará menos 1536 más 6 por x menos 4 elevado al cuadrado partido por x menos 4 al cuadrado, que se va al igualar a 0 cuando pasa al otro lado multiplicando. Hago las operaciones correspondientes, de manera que me quede una ecuación de segundo grado, x cuadrado menos 8x menos 240 igual a 0. Resuelvo la ecuación de segundo grado con la fórmula general y me queda que las soluciones pueden ser que x vale 20 centímetros y menos 12. No es una solución válida, puesto que no se admiten soluciones negativas, puesto que estamos hablando de dimensiones, con lo cual solamente tendría como solución x igual a 20. Recordamos que x era la base del rectángulo de la página que yo quiero, de la hoja que yo quiero averiguar. Ya tengo el valor de la base de ese rectángulo. Me hacía falta el valor de la altura. Sustituyendo en la relación de variables, sustituyo esos 20 centímetros donde había una x, que era aquí abajo en el denominador, y al resolver me queda que la altura de la hoja era 30 centímetros. Luego la página tendría una base de 20 centímetros y una altura de 30 centímetros. El cuarto paso, que no se te debe olvidar porque es muy importante, puede valer 0,5 puntos, 0,75, en sentido depende de los criterios del ejercicio, consiste en comprobar que es un mínimo. Hemos dicho que había dos formas de hacerlo. La primera es hacer la segunda derivada y sustituir el valor que hemos obtenido, es decir, x igual a 20, y ver si sale mayor o menor que 0. Si es mayor que 0 sería un mínimo, si es menor que 0 sería un máximo. Y la otra operación sería dar valores anteriores y posteriores al valor obtenido, en este caso valores anteriores a 20 y valores posteriores a 20, en la primera derivada, y ver si la función antes y después es creciente o decreciente. Esta decisión va a depender de lo difícil que se hace la segunda derivada, como he comentado antes al principio. En este caso, si hago el primer método, es decir, la segunda derivada sería, bueno, hago la segunda derivada de esta parte que hay aquí. Fijaros, antes de hacer mío con un múltiplo, sería derivada del numerador, que es una constante, por tanto 0 por x menos 4 al cuadrado, se va, menos por menos más, 1536 sin derivar, por la derivada del denominador, que es un polinomio, 2 por x menos 4 elevado a 1, por la derivada de lo que hay dentro. La derivada de lo que hay dentro de x menos 4 es 1. Partido por el denominador al cuadrado, x menos 4 elevado a la cuarta, más la derivada de 6, que como una constante se va, es 0. Sustituyo, multiplico y al final lo que me queda es esta expresión que hay aquí. Es una derivada bastante sencilla.
Sustituyo ahora en el valor de x por x igual a 20, que es el resultado del apartado anterior, y resulta que me sale 3/4. Como 3/4 es mayor que 0, se trata de un mínimo. Es decir, estoy comprobando que lo que me pedía el ejercicio, que era que fuese un mínimo, el gasto de papel fuese mínimo, estoy comprobando y efectivamente vemos que es así. De la otra forma sería, es decir, sin hacer la segunda derivada, doy valores anteriores y posteriores a 20, es decir, en este caso 15 y 25. Pero ¿dónde? En la primera derivada. Y observo si antes o después de ese valor de x igual a 20, la función es decreciente o creciente. En el primer caso, para x igual a 15, sustituyo en la primera derivada y me sale un valor de menos 6,69, es decir, menor que 0. Por tanto, al ser negativo, es decreciente a la izquierda de x igual a 20. Para x igual a 25, es decir, por encima de 20, es decir, a la derecha de 20 en la recta real, sustituyo en el valor de x, en este caso 25, y me da el valor positivo 2,52, que es menor que 0, por tanto la función es estrictamente creciente a la derecha de x igual a 20. Como la función pasa de decreciente a creciente en x igual a 20, en x igual a 20 lo que hay es un mínimo. Por tanto queda demostrado que el gasto de papel es mínimo. El primer tipo de ejercicio que vamos a ver de optimización es el de figuras volumétricas. En este tipo de ejercicios nos pueden pedir que hallemos el volumen o el área lateral de un cilindro, en este caso 2014-2 se trata de un cilindro, o se puede tratar de un ejercicio como el de 2018-6 en el que hay una caja, un paralelepípedo, cuya base es cuadrada, ¿no? La base es un cuadrado y la altura es diferente a las dimensiones de la base, o se puede tratar de un cono, ¿no? Como en el ejercicio 2010-7. ¿no? En todos los casos, el ejercicio siempre se trata de lo mismo. Te dan una función optimizada, te dan una relación entre variables y tienen que hallar las dimensiones principales de cada una de las figuras. Finalmente, pues las dimensiones de la base y la altura de esa figura volumétrica. En el caso del ejercicio de cilindro, sobre esto hay varias variantes, ¿no? Puede ser un cilindro que tenga tapa o que solamente tenga base, pero el ejercicio básicamente se hace igual, ¿no? En este caso, este que decimos del 2014-2 dice: se desea construir un depósito en forma de cilindro recto con base circular y sin tapadera, es decir, en este caso no hay tapadera, solamente había base, que tiene una capacidad de 120 metros cúbicos. La capacidad se refiere al volumen, es decir, la relación entre variables, el dato que te da el ejercicio para que tú apliques como relación entre variables es la capacidad, el volumen, en este caso 125 metros cúbicos. Hay el radio de la base y la altura, es decir, las dimensiones principales de ese cilindro que debe tener el depósito para que la superficie sea mínima. Fíjate que lo primero que hacemos en este tipo de ejercicios es buscar la palabra máximo, mínimo, mayor o menor, y en este caso lo que tiene que ser mínimo es la superficie. Cuando se refiere a superficie se refiere a las superficies laterales de ese cilindro y a la base del cilindro, puesto que no tiene tapadera. ¿Cuál es la función de optimización en este caso? Bueno, pues como es base por altura, son las dimensiones del área lateral más el área de la circunferencia de la base de ese cilindro, que sería pi r cuadrado, puesto que se trata de una circunferencia. A la hora de calcular las dimensiones del rectángulo, fíjate que si yo cojo este cilindro y lo abro como si fuese una figura plana y lo extiendo hacia la izquierda a la derecha, lo que me va a dar es esta figura, es decir, esa figura que hay abajo es un rectángulo, la altura sería uno de los lados de ese rectángulo, la altura que está de aquí, la altura que hay aquí sería la misma altura de ese rectángulo, y luego la base de ese rectángulo es el desarrollo de la circunferencia que hay en la base, es decir, el perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia, como sabéis bien, es 2πr. Luego esto de aquí, al desplegarlo, me va a dar esta dimensión de aquí, 2πr. Luego el área lateral de ese cilindro, una vez que yo lo he abierto, lo he desplegado, como si fuese un cigarrillo, sería igual a 2πr por h, que es lo que yo sustituyo en la fórmula del área. El área lateral de ese cilindro sería 2πr, perímetro de circunferencia por la altura, más el área, en este caso, de la base. Como se trata de un cilindro, el área de la base será πr cuadrado. Si el ejercicio se tratase de un ejercicio en el que tuviese también, además de la base, tuviese una tapadera, bueno, habría que incluir aquí una segunda circunferencia, y en el caso del área, pues habría que poner aquí un 2. El segundo dato, el dato que te da el ejercicio, es que el volumen es 125 metros cúbicos. El volumen de un cilindro es independiente de que tenga tapadera o no. Este problema surge mucho en clase con los alumnos, que piensan que por tener tapadera el volumen puede variar. El volumen no varía. Esto es para que vosotros lo imaginéis. Un yogur tiene la misma cantidad de yogur, tenga tapadera o no tenga tapadera. Yo le quito la tapadera, pero sigue teniendo la misma cantidad de yogur, ¿no? Pues la relación en este caso entre variables me la da el volumen. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro hemos dicho que era área de la base por la altura.
El área de la base es el área de la circunferencia, pi r cuadrado, por la altura, que en este caso coincide con la altura del rectángulo lateral, lógicamente puesto que se trata del área lateral de ese cilindro. Eso tiene que ser igual a 125 metros cúbicos. Yo os recomiendo que dejéis las unidades tal como están, en este caso metros cúbicos. Bueno, pues como yo aquí tengo en esta fórmula, por un lado tengo el radio en dos ocasiones como incógnita y tengo la h, y aquí tengo pi r cuadrado por h igual a 125, parece lógico despejar el valor de h y después sustituirlo en la fórmula del área. Luego el área en este caso, pi r cuadrado pasa aquí dividiendo, me quedará 125 partido por pi r cuadrado, y al sustituir me queda la siguiente fórmula. 2πr, que sería el perímetro de la circunferencia multiplicado por h, que es 125 por pi r cuadrado, y en este caso el pi con este pi se me va, el r con este r cuadrado se me va, más pi r cuadrado, que como hemos dicho es el área de la circunferencia de la base. Multiplico, despejo y me queda 250 partido por r más pi r cuadrado. Aquí, como he dicho en el ejercicio anterior, no hago mínimo común múltiplo. Prefiero derivar una suma a derivar un producto. Si hago mínimo común múltiplo ya tengo una fracción, que es más difícil de derivar. Por tanto, lo que voy a hacer es derivar el área en función de r, será igual a 250 partido por r más pi r cuadrado, que es lo que voy a derivar. Derivada de esta primera parte es derivada de una fracción, sería la derivada de 250, que es 0, por r sin derivar, menos de 150 sin derivar por la derivada de r, que es 1, partido por r cuadrado, que es esta primera parte que ponía aquí. La derivada de pi r cuadrado, recordando que pi es un número, sería 2pi r, y una vez que ya lo he hecho, igual a 0. Una vez que igual a 0, puesto que la condición de optimizar es hallar máximo y mínimo, sí que tengo que hacer mínimo común múltiplo para poder despejar y eliminar el denominador. Es decir, multiplico esto por esto y me queda menos 150 más 2pi r cubo partido por r cuadrado igual a 0. El r cuadrado pasa multiplicando con el 0 y desaparece. De manera que me queda una ecuación muy sencilla en la que al despejar r me queda que r es igual a la raíz cúbica de 125 partido por pi, que equivale aproximadamente a 3,41 metros, por tener una idea aproximada de cuánto es eso en metros. Una vez que ya tengo el valor de r, me vuelvo a la relación entre variables en la que yo había despejado el valor de h y sustituyo la r, que es 3,41, o raíz cúbica de 125 partido por pi, lo sustituyo y ello cuánto vale. En este caso h vale 3,42, es decir, una cifra bastante parecida a la que teníamos al hallar el radio de la base. Luego el radio de la circunferencia de la base será 3,41 y la altura 3,42. Me falta el último paso, que sería la comprobación. La comprobación, como hemos dicho, habría dos formas de hacerlo, bien con la segunda derivada o bien haciéndolo dando valores anteriores o posteriores al valor de r. En este caso, valores anteriores o posteriores a 3,41. He decidido hacer la segunda derivada, puesto que la segunda derivada es fácil, y para hacer la segunda derivada utilizo esta expresión en la que todavía no he hecho mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque es más fácil derivar una suma que derivar un producto. La derivada del primer tramo sería derivada de 250 0 por r cuadrado, se va, menos por menos más, 250 sin derivar por la derivada de r cuadrado, que es 2r, partido por r elevado a la cuarta. El r se me va con r a la cuarta, me queda r al cubo debajo, derivada de 2pi r sería derivada de 2pi r es 2pi, 500 partido por r al cubo, más 2pi, simplemente sustituyo el valor de 3,41 que yo he hallado en el ejercicio en el apartado anterior, y resulta que me sale 18,8. Como 18,8 es mayor que 0, se tratará de un mínimo. Por tanto, queda comprobado que había un mínimo. El ejercicio me pedía que fuese la función de optimizar fuese el área mínima, ¿no? Bueno, pues queda demostrado. En el caso de se tratase de un paralelepípedo, por ejemplo, este de 2018 que habla de se desea construir una caja sin tapadera de base cuadrada. El precio del material es de 18 euros metro cuadrado para los laterales y de 24 euros metro cuadrado para la base. Haya las dimensiones de la caja de mayor volumen. Es decir, lo que tengo yo que optimizar aquí no es la superficie, como pasaba en el ejercicio del cilindro, sino lo que tengo que, en este caso, optimizar es el volumen. El volumen tiene que ser derivado e igualado a 0. Me dice que tengo un presupuesto de 50 euros para hacer todo. Este dato de 50 euros junto con los 24 euros por metro cuadrado y los 18 euros por metro cuadrado son los datos del ejercicio que me permiten relacionar las variables. Dibujo un paralelepípedo con base cuadrada x y una determinada altura y. La función optimizar en este caso hemos dicho que era el volumen, el menor volumen tiene que ser. Un prisma o un paralelepípedo, el volumen viene definido por el área de la base por la altura. En este caso el área de la base es x al cuadrado por la altura y. Bueno, pues esto es lo que yo tengo que optimizar. Como siempre viene en función de dos variables, la x y la y. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Relacionar las variables. El ejercicio me dice que tengo un presupuesto de 50 euros para comprar esa caja, sabiendo que hay dos distintos tipos de precios. Hay un precio diferente
para la base, que vale 24 euros metro cuadrado. Sabemos que la base mide x por x, luego tenemos que multiplicar x cuadrado, que es el área de la base, por 24 euros por metro cuadrado para saber cuánto vale la parte correspondiente a la base del paralelepípedo. Y luego las caras laterales, si yo despliego las áreas laterales, tendré 4 caras en las que todas sus bases valen x, son las 4 caras de las áreas laterales del paralelepípedo, y la altura siempre será y. Bueno, esas 4 áreas laterales que miden x más x más x, todo esto mide 4x multiplicado por y, que es la altura de ese rectángulo, multiplicado por 18 euros. Bueno, pues 4xy, que es el área de la lateral, multiplicado 18 euros metro cuadrado, que es lo que vale. Y la suma de todo eso tiene que valer 50 euros. Bueno, hago las distintas operaciones y al final me queda esta expresión. Yo tengo que despejar y. En este caso, voy a despejar la y para poder sustituirla en la fórmula del volumen y así poder optimizar. Despejo la y con el resultado que me da, que sería este que está aquí, lo sustituyo directamente en la fórmula del volumen del paralelepípedo. Al sustituir y multiplicar, me queda esta expresión, 25x menos 12x cubo partido por 36, que si queréis puedo simplificar en dos fracciones, de manera que es mucho más fácil hacer esta derivada que hacer esta otra, que es una fracción. Optimizo, primera derivada igual a 0, despejo y me sale un determinado valor. Sustituyo la y, hallo cuánto vale el valor de y, y una vez que tengo ya los valores de x y de y, hago la comprobación, que es segunda derivada, porque se trata de un polinomio bastante sencillo. Hago la segunda derivada, sustituyo por el valor de 5 sextos, que es el valor de x, y me sale menor que 0. Por tanto, en este caso el volumen será el mayor que se puede construir. En el caso de un cono, como este ejercicio de 2010, dice la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 90 centímetros. Si se hace girar alrededor de uno de sus catetos, el triángulo engendra un cono. ¿Qué medida han de tener los catetos del triángulo para que el volumen del cono engendrado sea máximo? Es decir, aquí nos fijamos que lo que tiene que ser máximo es el volumen del cono. Y nos recuerda que el volumen del cono es igual a 1/3 de pi r cuadrado por h, es decir, el área de la base por la altura dividido entre 3. Es el mismo volumen que un paralelepípedo, pero dividido entre 3. En este ejercicio, la función optimizar está claro del volumen, que además te da la fórmula. La relación entre variables es la que tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras, antes lo comentábamos. Para hacer la relación entre variables, a veces utilizamos el área, a veces el volumen, a veces el teorema de Pitágoras, a veces el teorema de Tales, trigonometría, etcétera, etcétera. Si te fijas, este triángulo inicial, que es el que me da el ejercicio, que es el que genera el cono, en el momento en que yo empiezo a girar en torno a uno de sus lados, empiezo a girar en torno a este lado principal, a este cateto principal, y al girar me genera un cono. Bueno, pues fíjate que la base del triángulo es el radio del cono y que la altura del otro cateto, digamos que uno de los catetos es el radio, pero el otro cateto es la altura del cono, generando ese cono con una generatriz de 90 centímetros, es decir, la hipotenusa de ese triángulo. Luego la relación en este caso entre uno de los catetos y otros catetos es el teorema de Pitágoras, que dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, h cuadrado más r cuadrado o y cuadrado más x cuadrado es igual a 90 cuadrado. Despejo el valor de h y este h lo sustituyo en la fórmula del volumen y a partir de ahí ya puedo optimizar. Una vez que he sustituido, me queda pi r cuadrado partido por 3 por la raíz cuadrada de 90 cuadrado menos r cuadrado. Aconsejo que a la hora de hacer las derivadas de las raíces las hagáis siempre transformándolo en polinomios. Para mí resulta mucho más cómodo. Bueno, pues la derivada sería pi tercio es una constante, por tanto no la toco, la dejo fuera de un paréntesis y empiezo a derivar todo lo que viene a continuación, que sería derivada del primero, derivada de r cuadrado 2r, multiplicado por el segundo término sin derivar, raíz de 90 al cuadrado menos r cuadrado, más r cuadrado sin derivar por la derivada de esta parte que hay aquí. Este segundo término sería un polinomio en el que un medio pasa adelante, multiplicado por 90 cuadrado menos r cuadrado elevado a un medio menos 1, que es menos un medio, por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis, que sería menos 2r. Bueno, hacer el resto de operaciones, hacer medio con un múltiplo, te lleva el denominador al otro lado igualándolo a 0 y te queda un polinomio en el que resuelve sacando factor común y te salen dos valores diferentes, r igual a 0, cosa que no es posible, y que r cuadrado igual a 16.200, que es igual a un radio de 73,48. Una vez que tengo el valor del radio, sustituyo la fórmula de la hipotenusa y hallo que el otro cateto que tenía que hallar es 51,96, de manera que tengo los resultados que me pide el ejercicio. A continuación compruebo, en este caso, dando valores. ¿Por qué doy valores anteriores y posteriores al valor de 73? Porque la segunda derivada es muy compleja. Si hiciera la segunda derivada podría equivocarme en cualquier paso. Por tanto, resulta mucho más fácil en este problema dar valores anteriores y posteriores a 73. Doy valor anterior 50, doy valor posterior 75, sustituyo y veo que antes de 73, para x igual a 50, la función es estrictamente creciente. Sin embargo, para valores posteriores es menor que 0, estrictamente creciente.
Luego, si la función antes de ese valor de r, en este caso, es creciente y posteriormente es decreciente, tendré un máximo. Por tanto, queda demostrado que el volumen del cono es máximo porque paso de creciente a decreciente en ese punto. Un segundo tipo de ejercicio de optimización sería el de figuras planas inscritas en otra figura. Por ejemplo, se trata de un rectángulo que está inscrito en un semicírculo que tiene 5 centímetros de radio, de forma que uno de sus lados está contenido en el diámetro del semicírculo y el lado opuesto tiene sus vértices sobre la semicircunferencia. Calcula las dimensiones del rectángulo sabiendo que es el de mayor perímetro posible, es decir, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la función que vamos a optimizar, es la que tiene mayor perímetro de un rectángulo. Luego nos dibujamos un semicírculo que tiene un radio de raíz de 5 e inscribimos un rectángulo. La base del rectángulo estará inscrita en el diámetro del semicírculo y los otros dos vértices estarán en el perímetro. En este caso la función optimizar me dice que el perímetro, bueno, pues yo lo que hago es que le llamo x, la base le llamo x y la altura le llamo y. Pero si os fijáis, la relación entre variables se va a establecer entre el radio, la mitad de la base del rectángulo y la altura del rectángulo. Es decir, si os fijáis, aquí hay un triángulo rectángulo en el que yo tengo una base que será un cateto, una altura que será el otro cateto y el radio, raíz de 5, es la hipotenusa de ese triángulo. Si yo le llamo a toda la base, le llamo x, tendré que llamarle a esto x medio. No me interesa utilizar fracciones. Llamo a la base del rectángulo, le llamo 2x y dejo x como la parte del triángulo. El cateto será x y la base del rectángulo será 2x. Esto facilita mucho los resultados. Se puede hacer de la otra forma y también te da bien. El resultado te tiene que dar lo mismo. Luego, como aplico aquí el teorema de Pitágoras, la relación entre variables será cateto al cuadrado más cateto al cuadrado será igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, la hipotenusa vale raíz de 5, por tanto, al elevado al cuadrado pierde esa raíz y te queda que el valor de y será igual a raíz de 5 menos x cuadrado. ¿Cuál sería entonces la función de optimizar? El perímetro de ese rectángulo. Hemos dicho que el perímetro del rectángulo va formado por todos sus lados, la base 2x, altura y, la parte superior 2x también, la parte de aquí. Es decir, será 2 veces multiplicado por 2x, son las dimensiones de los lados horizontales de ese rectángulo, más 2y, que serían los lados verticales de ese rectángulo. Por tanto, el perímetro que yo tengo que optimizar es 4x más 2y. Como siempre, me dan dos variables, la x y la y. Sustituyendo el valor de la y que he hallado utilizando el teorema de Pitágoras, sustituyendo en la fórmula del perímetro, me queda que la función que yo voy a optimizar será el perímetro en función de x será igual a 4x más 2 veces el valor de y, que sustituye raíz de 5 menos x cuadrado. Como siempre que tengo una raíz, a la hora de derivarlo, lo transformo en un polinomio elevado, en este caso un medio, porque la raíz cuadrada. Optimizo, primera derivada igual a 0. Derivo la primera parte del polinomio, 4x que es 4, derivada de esta segunda parte sería un medio multiplicado por 2, se van los 2, por 5 menos x cuadrado elevado a un medio, es un medio menos 1, queda menos un medio por la derivada de lo que hay dentro. La derivada de lo que hay dentro es menos x. Una vez que hago las multiplicaciones y demás, me queda esta expresión, hago mismo con un múltiplo para poder igualar a 0, y una vez que igual a 0 se me va al denominador. Me queda esta expresión, 4 por raíz de 5 menos x cuadrado igual a 2x, elevo ambos términos de la igualdad al cuadrado para quitar la raíz y me queda en este caso que x cuadrado igual a 4, por tanto x será igual a más menos 2. Solo me vale la solución positiva, como dijimos antes, a la hora de dimensiones no valen valores negativos. Luego el valor de x, es decir, en mi caso la mitad de la base del rectángulo será x igual a 2. Y el valor de y, la altura de ese rectángulo, será igual, sustituyendo en la relación entre variables, es decir, en Pitágoras, será igual a 1. Luego la base del rectángulo será 2x, que era mi suposición, 2x igual a 2 por 2, 4 centímetros, altura del rectángulo 1 centímetro. Queda la parte de la comprobación. Siempre que tenemos raíces, prefiero dar valores anteriores y posteriores a la primera derivada, puesto que se complica mucho la segunda derivada. Doy valores anteriores a 2, en este caso 1 por debajo, 2 con 2 por encima, sustituyo y me queda pues que para 1, es decir, a la izquierda de 2, la primera derivada es mayor o igual que 0, por tanto creciente antes de x igual a 2, y para valores un poquito mayores que 2, 2 con 2, sustituyo y me da negativo, menor que 0, por tanto estrictamente decreciente después de x igual a 2. Como la función pasa de creciente a decreciente, en x igual a 2 lo que habrá es un máximo. Un detalle de este ejercicio, fíjate que he dado un valor de 2 con 2 superior a 2 y podría haber dado un 3. Si yo hubiese sustituido este valor posterior al 2 con un 3, al sustituirlo en la primera derivada me habría encontrado con el problema de que la raíz me habría dado negativa, porque sería 5 menos 3 al cuadrado, que son 9, 5 menos 9 menos 4. Para evitar que la raíz salga negativa, doy un valor un poquito mayor que 2, pero sin embargo que no sea superior a 3, que me impida resolver el ejercicio. Otro ejercicio del mismo tipo es este de 2013-1,
en el que te dice halla las dimensiones del rectángulo de área máxima inscrito en un triángulo isósceles de 6 metros de base, el lado desigual, y 4 metros de alto. Es decir, estamos hablando de un triángulo isósceles en el que el lado desigual mide 6 metros y la altura mide 4 metros. Y en este caso, en vez de escribir el rectángulo en un semicírculo como en el ejercicio anterior, pues lo estoy escribiendo en ese triángulo isósceles. Si me fijo en el ejercicio, lo que me dice es que hay las dimensiones del rectángulo de área máxima. Antes, en el ejercicio anterior, lo que yo tenía que optimizar era el perímetro. En este caso es el área de ese rectángulo. Yo voy a darle dimensiones al rectángulo, igual que en el caso anterior. En vez de llamar a x todo el valor de la base del rectángulo, voy a dividir en dos rectángulos diferentes. Cada uno de ellos se va a llamar x porque me va a facilitar mucho los cálculos posteriormente. Luego entonces la base de mi rectángulo será 2x y la altura será igual a y. Por tanto, el área del rectángulo, la función que yo tengo que optimizar será área del rectángulo, área de la base, 2x por la altura y, 2x por y. Esta sería la función a optimizar. Relación entre variables. Siendo un esquema de ese triángulo a la derecha, es decir, como si yo dividiese ese triángulo isósceles en dos, tendría medio rectángulo que tiene como base x y altura y tengo un triángulo que tiene una altura de 4 y una base de 3. Para hallar la relación entre variables, en este caso puedo utilizar el teorema de Tales, teniendo en cuenta que este triángulo que tiene de altura 4 y base 3 es semejante al que tiene altura y base 3 menos x. ¿Por qué 3 menos x? Porque si hemos dicho que el triángulo tenía una base de 6 metros, la mitad sea 3 metros, y si hemos determinado que x sea la base del rectángulo, pues 3 menos x, la base de este triángulo sería 3 menos x. Por tanto, aplicando el teorema de Tales, 4 entre 3, es decir, altura entre base, 4 entre 3 tendría que ser igual, ya que son semejantes, al triángulo de altura y partido por 3 menos x. Y partido por 3 menos x. De forma que, teniendo esta relación del teorema de Tales, despejo cuánto vale y, de forma que esa y ya despejada es la que voy a sustituir en el valor del área. Si hubiese utilizado la trigonometría, yo a este ángulo lo hubiese llamado alfa. Como tengo el valor de la hipotenusa, lo que no voy a utilizar ni el seno ni el coseno, pero la tangente sí, porque me relaciona los dos catetos. Sé que la tangente del ángulo alfa será igual a cateto opuesto, que es 4 partido por 3, y al mismo tiempo es el mismo ángulo que está aquí con este otro triángulo, es decir, cateto opuesto sería y partido por cateto contiguo, que sería 3 menos x. Por tanto, la relación que yo hallaba con Tales es la misma que voy a hallar utilizando la trigonometría. Una vez que ya he utilizado el teorema de Tales o la trigonometría y he despejado el valor de y he sustituido en la función optimizar, en este caso el área será en función de x, puesto que es la variable que nos ha quedado, y multiplico y me queda esta expresión. Como comentamos antes, es mucho más fácil derivar un polinomio que derivar una fracción. Por tanto, lo que he hecho ha sido es dividir en dos monomios, 8x menos 8 tercios de x cuadrado, pero se puede hacer también como si fuese una fracción. Optimización, es decir, primera derivada igual a 0. Derivo el polinomio y me queda derivada de 8x, 8, derivada de 8 tercios de x cuadrado menos 16 tercios de x, porque este 2 pasa aquí y multiplica el 8, lo igualo a 0, hago mismo con un múltiplo y me sale que x vale 1,5, es decir, la mitad de la base del rectángulo que yo voy a hallar vale 1,5. Sustituyo en la relación de variables para hallar el valor de y, altura del rectángulo, y me sale que el rectángulo tiene 2 metros. Por tanto, como la base del rectángulo era 2x, la base del rectángulo será 2x multiplicado por 1,5, 3 metros será la base del rectángulo y la altura del rectángulo será 2 metros. Como siempre hago la comprobación, en este caso utilizo la segunda derivada porque resulta muy fácil hacer la derivada de un polinomio. En este caso la segunda derivada sería menos 16 tercios, menor que 0, el área es máxima. Un tercer tipo de optimización sería el de las parcelas. Estoy hablando de parcelas en las que no todas las condiciones se aplican a todos los lados por igual. Este, por ejemplo, estamos hablando de 2015-9, me dice se quiere vallar un campo rectangular que está junto a un camino. La valla del lado del camino cuesta 80 euros por metro y la del otro lado 10 euros por metro. Hallar las dimensiones del campo de área máxima que puede hallarse con 28.800 euros. Es decir, lo primero me fijo que tiene que ser máximo, el área. Luego entonces el área va a ser la función a optimizar. Como se trata de un rectángulo, pues va a ser por altura. Entonces 28.800 euros junto con lo que cuesta cada uno de los lados de la valla son los datos que me da el ejercicio para que yo pueda relacionar las variables. Es decir, se trata de una parcela rectangular que tiene una base x y una altura y uno de los lados, que podría ser uno de los lados x o uno de los lados y, no lo sabemos. Por tanto, como no lo sabemos, hacemos una hipótesis que sea esa la que hay ahí y sabemos que la función de optimizar en este caso será la base por la altura. Por tanto, lo que tengo que optimizar es el área.
La relación entre variables, es decir, el coste, me dice que uno de los lados, el que está al lado del camino, el que yo he llamado X en este caso, vale 80 euros cada metro cuadrado. Luego el coste de este tramo de valla que va desde este punto hasta este punto valdrá 80 euros por metro por los X metros que tiene ese lado. Multiplico será 80, que sería la primera parte de la relación entre variables. Después tengo otros tres lados, es decir, los lados X, Y e Y, todos valen 10 euros por cada metro. Luego sumo los tres lados y cada uno de ellos lo multiplico por 10. Este lado sería X por 10, 10X. Este lado sería 10 por Y, 10Y. Y este lado sería 10 por Y, 10Y. De manera que me quedaría 80X más los otros tres lados que valen 10 euros por metro. Todos sumados tienen que ser igual a 28.800, que es el coste máximo que tengo. Multiplico, despejo y me sale que Y será igual a 2.880 menos 9X partido por 2. Este valor de Y es lo que yo voy a sustituir en la fórmula del área. Y a partir de ahí, que tengo todo en función de X, será cuando podré optimizar. Luego vuelve a ser igual a X por Y, sustituyo X por 2800. Fijaros que yo podría haber derivado esta parte de aquí, pero me resulta mucho más cómodo multiplicar, y una vez que multiplicado se ha convertido en una suma, dividir en dos monomios. 2800 partido por 2, que son 1440X menos 9 medios por X cuadrado. Resulta mucho más fácil derivar esto que está aquí que esto que se trata de un producto. Derivada de 1440x sería 1440, derivada de menos 9 medios x cuadrado, el 2 pasa adelante, se va con el 2, me queda menos 9x igual a 0, y despejando me sale que el valor de x, es decir, la dimensión horizontal del terreno, son 160 metros. Sustituyo en la relación de variables, y al sustituirlo me encuentro que y es igual a 720 metros, es decir, aunque yo había dibujado el terreno de esa forma, resulta que tiene una forma más parecida a esta otra, en el que el valor de X es mucho más chico que el valor de Y. Este sería un dibujo más aproximado del resultado del ejercicio. Por último, ya que tengo las dimensiones de la parcela, que son 160 y 720 metros, compruebo haciendo la segunda derivada. ¿Por qué? Porque en este caso la segunda derivada, es decir, la derivada de la primera, que sería esta aquí, la derivada de esta otra, resulta mucho más sencilla, que da valores anteriores y posteriores. Derivada de 1440 es 0, derivada de menos 9x menos 9. Como es negativo, menor que 0, por tanto el área será máxima. Un cuarto tipo de ejercicio de optimización es aquellos en los que te dan un alambre o una cuerda que tiene una determinada longitud y se divide en dos trozos. Y con esos dos trozos hay que hacer dos figuras geométricas. A veces un triángulo, a veces un cuadrado, a veces un círculo. En este caso, 2013-3, tenemos un alambre de 10 metros de longitud que se divide en dos trozos. Cada uno de ellos se forma un triángulo equilátero, es decir, todos sus lados son iguales, y con el otro un cuadrado. Haya longitud de dicho trozo para que la suma de las áreas sea mínima, es decir, lo que tiene que ser mínima, es decir, la función que yo tengo que optimizar será la suma del área del triángulo y el área del cuadrado. En otro ejercicio, en el ejercicio 2012-9, se trata de un rectángulo cuya base es el doble que su altura, y el otro trozo del alambre de la cuerda, en este caso de 2 metros, es un cuadrado, que tendré que optimizar en la suma de estas dos áreas, el área del cuadrado y el área del rectángulo cuya base es el doble que la altura. En el caso del alambre del 2013-3, tengo un alambre de 10 metros y con eso tengo que hacer un triángulo equilátero y un cuadrado. La suma de áreas tiene que ser mínima. Luego la función de optimizar será la suma de las áreas. ¿Cuál es el área de un triángulo? El área de un triángulo es base por altura partido por 2. Base por altura partido por 2. Y el área de un cuadrado pues será el lado al cuadrado. Eso es lo primero que hay que hacer. Ahora voy a ver cómo hago yo ese área. En este caso yo el cuadrado le doy una dimensión y a cada uno de los lados, por tanto el lado al cuadrado será y cuadrado. Con respecto al triángulo hacemos lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. En vez de llamarle a toda la base, llamarle X, como tengo que calcular la altura para hallar el área y la altura la voy a hallar con el teorema de Pitágoras, me resulta mucho más cómodo en vez de trabajar con X medio en esta base de este triángulo rectángulo que tengo aquí, me resulta mucho más fácil si yo a la base le llamo 2X. Luego, si me fijo en este triángulo que hay aquí, tendré un cateto que vale X, otro cateto que vale H, que es la altura de ese triángulo, y la hipotenusa que vale 2X. Al aplicar Pitágoras tendré que la hipotenusa al cuadrado, 2x al cuadrado, será igual a h al cuadrado más x cuadrado, que son los dos catetos de ese triángulo rectángulo. Despejo el valor de h y me sale que h es igual a raíz de 3 multiplicado por x. Bueno, pues esta altura será la que yo utilizaré aquí en la fórmula del área del triángulo. La base del triángulo será 2x multiplicado por la altura, que hemos dicho que es raíz de 3 por x, partido por 2. 2x, base del triángulo, por la altura, que hemos dicho que vale raíz de 3 multiplicado por x, partido por 2. Este 2 con este 2 se me va, de manera que me queda x por h. Como h vale raíz de 3x, pues x por raíz de 3x más y cuadrado, que será igual a x por x cuadrado, raíz de 3, x cuadrado más y cuadrado.
Esto que hay aquí es la función que yo tengo que optimizar, pero viene en función de dos variables, la x y la y. Lo que tengo que hacer es relacionarlas. ¿Cómo relaciono? Bueno, sé que la suma de sus perímetros tiene que ser igual a la dimensión del alambre. La relación entre variables se hace siempre con el perímetro, será igual. ¿Cuánto vale el perímetro de este triángulo? Pues 2x por aquí, 2x por aquí, 2x por aquí. La suma del perímetro del triángulo será 6x más el perímetro del cuadrado. Como todos los lados valen y tiene 4 lados, pues 4 por y. Luego 6x más 4y tiene que ser igual a la longitud, que son 10 metros. Despejo cuánto vale la y la sustituyo en la fórmula del área, que es lo que voy a optimizar. Sustituyo ese valor por y en la fórmula del área y me queda que el área en función de x, que es lo que yo voy a optimizar, será igual a raíz de 3 por x cuadrado, que es el área del triángulo, más 5 menos 3x partido por 2 elevado al cuadrado, que es el área del cuadrado. Optimizo, 2 pasa adelante, 2 raíz de 3x, más 2 pasa adelante y esto se queda elevado a 1 por la derivada de lo que hay dentro, que es menos 3 medios. Multiplico, opero, igual a 0 y al final me queda que x vale igual a 0,94 metros. 0,94 metros es la mitad de la base del triángulo. Luego el trozo del triángulo que tiene 6x, el perímetro vale 6x, ese tramo valdrá 6 por x, que es 6 por 0,94, igual a 5,64. Para hallar cuál es el perímetro del cuadrado, despejo en la relación entre variables el valor de y sustituyendo por el valor de x. Me queda que y será igual a 1,08, luego multiplico 4 por 1,08 y me sale que el trozo del cuadrado es igual a 4,36. Una vez que tengo los resultados, me voy al cuarto paso, que es la comprobación. En este caso la comprobación resulta mucho más fácil haciendo la segunda derivada. La segunda derivada será igual a 2 raíz de 3 más 9,5, al ser mayor que 0, por tanto se comprueba que el área es mínima. En el caso del ejercicio 2006-4, en el que yo tenía, las dos figuras que tenía eran un cuadrado y un círculo, la función de optimizar va a ser siempre el área. Es decir, el área es un cuadrado que tiene base x, será x cuadrado, más un círculo que tiene un radio r y r cuadrado, esta será la suma de las dos áreas, y la relación entre variables será siempre el perímetro. Y ahora cojo el perímetro del cuadrado. El perímetro tiene 4 lados, pues x multiplicado por 4, 4x. Perímetro de una circunferencia, 2πr, pues 4x más 2πr será igual a 1, que es la longitud que tiene esta cuerda o alambre. Despejo el valor de r y una vez que tengo el valor de r, lo sustituyo en el valor del área, que es la función que yo tengo que optimizar. Una vez que lo tengo sustituido, multiplico, opero porque me resulta en este caso más fácil operar, hago la primera derivada, igualo a 0 y cuando derivo me queda que el valor de x, es decir, el lado del cuadrado, será igual a 2 partido por 2pi más 8, se puede simplificar. En cualquier caso, da un valor de 0,14. 0,14 metros lo sustituyo en la fórmula del radio, en la relación entre variables, y me da que el radio vale 0,07 metros. ¿Vale? De forma que el cuadrado, el lado del cuadrado será 4 veces x, 4 por 0,14 igual a 0,56 metros, es decir, 56 centímetros, y el círculo cuyo perímetro era 2πr, multiplico 2pi por el radio que me ha salido 0,07 y me sale efectivamente 0,44 metros, 44 centímetros. La suma de los dos da efectivamente un metro. La comprobación, como siempre, en este caso voy a hacerlo con la segunda derivada porque me resulta mucho más sencillo. La segunda derivada será igual a 2 más 32 partido 4pi, ya no tiene valores de x, como es mayor que 0, el área será mínima. En el caso de 2012-9, en el que tenía un cuadrado y un rectángulo cuya dimensión de su base era el doble de su altura, pues como siempre la función de optimizar calculo cuáles son las dos áreas, en este caso 2i por i será 2i cuadrado por un lado y el del cuadrado que será x al cuadrado, por tanto este que está aquí sería la suma de las dos áreas, función que tengo que optimizar. Para relacionarlo utilizo como siempre el perímetro. La suma de los dos tramos será igual a 2 metros en este caso. El perímetro del cuadrado será 4x, el perímetro del rectángulo en este caso 6y, la suma de los dos será igual a 2, despejo cuánto vale y igual a 1 menos 2x partido por 3, que sustituyo en la fórmula del área y una vez que la tengo me quedará esta función que es la que yo tengo que optimizar. Como siempre, derivada, multiplico por el número que está delante, derivado de dentro, igualo a 0, despejo el valor de x, en este caso x vale 4 partido por 17, que es igual a 0,2353 metros. Luego este será el valor de x. Sustituyo el valor de x en la relación entre variables y hallo cuál sería el trozo destinado al rectángulo. 4x sería el tramo destinado al cuadrado y sustituyendo el valor de y me queda que 6y, el valor del perímetro del cuadrado, sería igual a 1,0589. Si sumamos las dos cantidades, efectivamente me da los 2 metros que mide el trozo de cuerda. Comprobación, segunda derivada también, hago segunda derivada, sustituyo, me da
34 no menos mayor que 0, por tanto se trata de un área mínima ya que la segunda derivada es mayor que 0. En este quinto tipo de ejercicio de optimización hablamos de ejercicios que están vinculados a funciones. Este ejercicio, el de 2011-6, me dice: en el primer cuadrante representamos un rectángulo de tal manera que tiene un vértice en el origen de coordenadas y el vértice opuesto en la parábola igual a menos x² más 3, de una función. Determina las dimensiones del rectángulo para que su área sea máxima. Se refiere al área del rectángulo. Luego, en este caso, lo que yo tengo que optimizar es el área de ese rectángulo. Si yo dibujo ese ejercicio, dibujo unos ejes coordenados con x y con y, este será mi rectángulo que me dice que tiene un vértice en el 0, 0, origen de coordenadas, y el otro está dentro de una función. Este tipo de ejercicio de funciones se basan en que todos los puntos que pertenecen a esta gráfica, en este caso a esta parábola, se rigen por esta regla, y igual a menos x² más 3. Todos responden a esa función. Luego, la relación entre variables en un ejercicio de funciones te la da la propia función. Es decir, la relación entre variables que hay entre la x y la y, siendo x la base del rectángulo e y la altura del rectángulo, será igual a menos x² más 3. Por tanto, la función optimizar me dice que es el área del rectángulo, que es base por altura, x por y, y la relación entre variables te la da la propia función. Luego, si sustituyo la y de la función en el área del rectángulo, me quedará este polinomio menos x³ más 3x. Es decir, la relación entre variables en un ejercicio de funciones te la va a dar la propia función. Optimizo y me queda menos 3x³ más 3 igual a 0. Despejo, me queda que x puede ser más menos 1, pero la solución negativa no me vale porque me dice que el rectángulo está en el primer cuadrante, por tanto solo me vale la solución positiva x igual a 1. Sustituyo x igual a 1 en la función y me queda que el valor que me devuelve es igual a 2, por tanto las dimensiones del rectángulo son x igual a 1 y igual a 2. La comprobación, como se trata de un polinomio, la hago con la segunda derivada. La segunda derivada sería menos 6x. Sustituyo para el valor de x igual a 1, que es donde está el valor que me da el área máxima, y me da menos 6. Por tanto, al ser menos que 0, queda comprobado que el área es máxima. En este otro ejercicio de optimización de funciones, 2019-3, me dice: da la función tal definida por esta función, que si os fijáis es otra parábola, una parábola también cóncava porque tiene el coeficiente negativo delante del x². Calcula las dimensiones del rectángulo de área máxima. Otra vez se trata de hacer un ejercicio de un rectángulo de área máxima. Luego, base por altura, x por y, de lado paralelo al eje, inscrito en el recinto comprendido entre la gráfica de f y la recta igual a 0. La recta igual a 0, que es el eje x. Si yo dibujo esa función, esta sería mi parábola. Antes solamente utilizaba el primer cuadrante. Digamos que uno de sus lados está inscrito en el eje de las x, igual a 0, y los otros dos vértices están dentro de la parábola 6 menos 1/6 de x². Puesto que se trata de una función, para que yo pueda utilizar la parábola igual a 6 menos 1/6 de x² en la relación de variables, tengo que llamar x a la dimensión desde el origen de coordenada hasta el vértice en el que arranca la altura. En este caso la altura sí va a ser y. Luego, para yo poder utilizar esta expresión igual a 6 menos 1/6 de x², x tiene que ser desde el origen de coordenada hasta el valor de x, que corresponde con el valor de la función. Luego tendré un rectángulo que tiene de base 2x, la base del rectángulo será 2x, que es lo que tengo que introducir, la función optimizar, multiplicado por y, que será la altura. Luego la función optimizar será 2x por y. Relación entre variables. Hemos dicho que la relación entre variables es la función porque pertenece a la gráfica de f para coger el valor de x. Por tanto, en el valor de y lo sustituyo aquí y me queda que la función optimizada será 2x por el valor de la función, 6 menos 1/6 de x², que al multiplicarlo me queda esta expresión, que es un polinomio y que derivaré como tal. Derivada de 12x vale 12, derivada de menos 1/3 de x³ será el 3 con el 3 se me va, x² igual a 0, y nuevamente me da una solución positiva negativa. Solo me vale la solución positiva, luego x igual a 2 raíz de 3, que será las dimensiones de la mitad de mi rectángulo. Sustituyo en la relación entre variables para hallar cuánto vale y. Y valdrá 4. Luego la altura del rectángulo vale 4, sin embargo la base del rectángulo, que era doble, 2 por x será igual a 2 por 2 raíz de 3, 4 raíz de 3. Comprobación, como siempre, hago la segunda derivada basándome en la primera derivada y me queda que la segunda derivada es igual a menos 2x, sustituyendo por 2 raíz de 3, me queda menos 4 raíz de 3, que como es negativo, compruebo que el área es máxima. A modo de resumen, podemos decir que los principales ejercicios de optimización son estos que tenéis delante. El primero que vimos, que era de texto, hay uno parecido en 2019. Hay ejercicios de figura volumétrica en las que nos podemos encontrar un cilindro, como en 2014-2, un paralelepípedo, una caja, como en 2018-6, o un cono, como en 2017. Un segundo ejercicio sería el de figuras planas, que pueden que estén inscritas en otras figuras planas, como el de 2013-1 y 2013-7, encontrábamos rectángulos inscritos en círculo, semicírculo o en triángulo, o una ventana normanda, una puerta.
ya que te dan unas dimensiones, como el de 2017-1. El tercer tipo de ejercicios, que son los de parcelas, como el de 2015-9. Un cuarto tipo de ejercicios, como el del alambre y la cuerda, que se divide en 2 trozos y con esos 2 trozos se hacen o bien un cuadrado y un triángulo, como el 2013-3, un cuadrado y un círculo, como el 2006-4, o un rectángulo y un cuadrado, como el de 2012-9, y un último tipo de ejercicio, que sería el de funciones, como el de 2011.6 y el de 2019-3. Hasta aquí este vídeo, espero que os sirva a dar un poquito de luz y aprobar vuestra asignatura. ¿De acuerdo? Gracias y hasta siempre.